Costa es periodista del diario La Nación. José, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda la audiencia. Y efectivamente, lo que estaban contando ahí, lo que contaba recién Nacho, el término que utiliza el gobierno por ahora es similitudes entre los dos hechos. ¿Cuáles son las similitudes, Eduardo? Tenemos un video, incluso ahí lo vamos a ver. Dale. Porque cuando se hace este trabajo que lo hace la Junta de Seguridad en el Transporte, cada vez que analizan un suceso, ellos hacen recomendaciones. Ahí estamos viendo. Esto vos ves, es lo que pasó la noche del 13 de noviembre del 2021. Es a la inversa. El tren venía de Palermo hacia Retiro, no como el de hoy, que iba de Retiro hacia Palermo. Claro. Se rompe la locomotora, como vemos ahí, y por handy, que es una de las comunicaciones, le dicen, se rompió, venía a remolcarlo. Entonces mandan un remolcador, que es lo que estamos viendo ahí. Ese remolcador, cuando va, le dan la información por 3 vías diferentes de comunicación, pero ninguna es la correcta, entonces termina impactando con el tren, que es lo que estamos viendo ahí en esa simulación. Claro. Que hace el gobierno, que se está conociendo ahora, ¿sí? Claro. Chocan las dos formaciones, por suerte en ese caso no hubo tampoco víctimas, sí hubo un descarrilamiento y sí se terminan rompiendo algo muy similar a lo que pasó ahora, ¿sí? A raíz de esto, ¿qué es lo que dice la Junta de Seguridad del Transporte? Que justamente es un organismo que creó Meoni unos meses antes de morir, paradójicamente, que no lo creas, Eduardo. ¿Te acordás el ministro de Transporte que tuvimos? El que se Bueno, mata en una ruta. Antes de eso, es más, uno de sus primeros trabajos que tuvo que hacer la Junta de Seguridad del Transporte fue evaluar por qué había muerto Meoni. Para que te des una idea, ellos evalúan todo. Terrestre, aéreo y ferroviario. ¿Sí? ¿Qué es lo que terminan diciendo acá? Hay que mejorar, entre otras cosas, la capacitación, como decía Nacho recién ahí, hay que mejorar el tema de la señalización a los costados. Atención a esto, que no es solamente la cuestión de las señales que se fueron robando por el cableado, sino ellos a los costados hay como unos postecitos celestes, que se lo muestran en el video de simulación que vemos ahí, que te dice es como si fuese en autopista, kilómetro 44, 44 y medio y demás. ¿Por qué es esto? Porque si yo mando a alguien a remolcar, como en ese accidente del 2021, yo le tengo que decir, está en el kilómetro 441,5. Le tengo que dar la lección exacta para que sepa dónde frenar, porque justamente es una zona de curvas. Entonces, si yo giro entre los árboles, el puente, y en ese caso que era la noche y la lluvia, era muy difícil que cuando yo me lo encuentre de frente, un tren se demora aproximadamente unos 500 metros en frenar. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, por más que lo alcance a ver... Si venís a 30 kilómetros por hora, el problema es... Si venís a 60... Por eso mismo te digo. Es el doble. Exacto. Exactamente. Entonces, por eso es lo que están mostrando ahí, lo que está tratando de evaluar, entre otras cosas, la Junta de Seguridad del Transporte es, che, ¿nadie escuchó mis recomendaciones? O sea, ¿para qué las hago? Hablando mal y pronto, claro, ¿sí? Claro. Si tenemos un organismo que se dedica específicamente a eso para mejorar, para que no vuelvan a ocurrir las situaciones, y si vuelve a ocurrir con 800 metros de diferencia, no hay ni 1 kilómetro de diferencia, Edu. Claro. Lo mismo, en la misma línea, con la diferencia de que el que choque es el que iba sin pasajeros, al que estaba con pasajeros, algo está fallando en la comunicación y en que los diferentes organismos del Estado estén prestando atención a las recomendaciones que le está dando justamente el mismo Estado para que no pase esto. Impecable, impecable. Gracias, José, querido. Un abrazo muy grande. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Chao. José Costa, el Tucu Costa, gran periodista del diario de La Nación. Sí, ¿querías agregar algo, Doc? No, justamente esto, que también actuó el SAME y vuelvo a repetir, evacuaron a todos los pasajeros sin ningún problema. Bueno, sí. Sí, Edu, respecto a lo que me consultabas, me dicen que por el momento no está sobre la mesa la renuncia de Luque. Por el momento, esto no quiere decir que no vaya a ocurrir, por el momento no. Por el momento tampoco la renuncia de Mojeta. Me parece que el gobierno quiere tomar distancia respecto a la responsabilidad de este hecho. Es decir, no tuvo nada que ver el gobierno, ¿por qué se tiene que ir un funcionario propio si no tuvimos nada que ver? Pero no lo descartan, obviamente esto es muy volátil, Eduardo, es muy volátil. Claro. Está Crescenti en línea. Crescenti, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto escucharlo. Y fue otra vez tengo que felicitarlo por lo impecable del operativo, ¿no? Sí. ¿Me cuenta cómo fue, cómo lo vivió? Sí, cómo no, Eduardo. Bueno, gracias. Le vamos a transmitir al equipo porque realmente el recurso humano que me acompaña es muy bueno, muy entrenado. Esto empezó a las 10:32 de la mañana cuando recibimos una alerta a nivel de la Central 107 Parque Los Patricios, donde está el SAME. Empezamos a enfocar la cámara. Nosotros además tenemos
de todas las bases hospitalarias y extrahospitalarias, que es asiento de ambulancias. Hay móviles recorriendo permanentemente la ciudad, que son los móviles de apoyo a alta complejidad, son camionetas 4x2 con médicos totalmente equipadas y motos médicas, que ya la hemos dado a publicidad. Esas fueron las que en 5 minutos se acercaron al lugar, empezaron a subir terraplén, fueron a los vagones, empezaron a proyectar las imágenes en las cámaras que tenemos en la central. Ya vimos la magnitud de lo que estaba pasando. Yo declaro alerta roja a los hospitales del gobierno de la ciudad para que se preparen. Desconocíamos la cantidad de heridos, así que cuando llegamos al lugar nos ocupamos de la asistencia de los pasajeros en un total de 90, de los cuales 31 de códigos rojos trasladamos a diversos hospitales del gobierno de la ciudad. 2 de ellos fueron por el escuadrón aéreo del SAME, que bajó en los bosques de Palermo, llevándolo al hospital Santoyani, que tiene el puerto correspondiente, uno con un traumatismo de cráneo y traumatismo de tórax, otro con traumatismo de cráneo y fractura de miembro superior. Los otros 60 los fuimos estricando con tablas, collares, mantas térmicas, acomodando en uno de los costados y en el centro de la vía, y procedimos a su, digamos, evacuación en forma ordenada. Sí. Y las 3 patas, la verdad que lo que es un operativo, o sea, una única voz de mando, un cordón de seguridad por policía de la ciudad que fue eficiente, los bomberos y nosotros, sí. Lo más importante que le dijimos también a los medios, que siempre colaboraron con nosotros, teniendo la paciencia que ya le íbamos a informar, levantamos los pulgares, después le hablamos con el jefe de gobierno, que teníamos que lamentar víctimas fatales, y eso, Eduardo, fue lo más importante. Sí. Cuénteme una cosa, Alberto, ¿con qué panorama se encontró apenas llegó? ¿Dónde los heridos los tenía desparramados arriba del tren? ¿Con qué panorama se encontró? Lo escucho un poco bajo, Eduardo, no sé si usted me escucha bien. Sí, yo perfecto. ¿Con qué panorama se encontró apenas llegó? ¿Dónde estaba toda la gente arriba del tren, los heridos allí tirados? ¿Cómo fue? Estaba la gente arriba del tren en los diversos vagones de la segunda formación, porque la primera, la locomotora y el primer vagón que ustedes ven, sobre todo el primer vagón, está destrozado, porque le pega la locomotora de la segunda formación, que había muchos vagones. Ahí es donde se produjo la mayor cantidad de heridos, porque cayeron, golpearon con los pasamanos. Entonces, cada equipo nuestro subió a un vagón. Claro. O sea, subieron los médicos de triaje, los clínicos, subieron también emergentólogos, que también son pediatras, porque había chicos, y fuimos controlando a uno por uno. Se encontraron con una bebé. Exacto, pero por suerte no sufrió ningún traumatismo grave, y los derivamos al hospital Elizalde. Está muy bien. Alberto, buenas tardes, ¿cómo te va? Claudio. Felicitaciones. Claudio, gusto saludarte. Gracias, y gracias una vez más. Me adhiero a lo de Eduardo, felicitaciones. Contanos qué es el código rojo. Vos determinás como jefe del SAME que hay un código rojo para todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa? Exacto. En realidad nosotros en nuestro brazo izquierdo derecho llevamos una faja que tiene cintas de colores. Lo llevo yo, los médicos de triaje, y de acuerdo a las lesiones que presentan, vamos sacando esa faja, que vos has visto que en las maternidades tienen con un velcro especial que se pega. Se lo pegamos en la muñeca al paciente, y el primer paciente que salió es código rojo porque corre peligro inminente de su vida y hay que evacuarlo en primera prioridad. El código amarillo es segunda prioridad, el paciente no sufre lesiones tan graves y puede tener un periodo de espera. Y el código verde, o sea, la pulsera verde, es aquel paciente que tiene crisis nerviosa, heridas muy leves, y que lo trasladamos en última instancia. O sea, al del código amarillo no se lo llevan hasta que no se llevan al último del código rojo. Sí. Exactamente, ha sido una evacuación muy ordenada en ese sentido. Sí, los tiempos son, agrego porque hablé muchas veces con Alberto de este tema, son 10, 20 y 120 minutos. Vos tenés que llegar a un hospital en 10 minutos con un código rojo, 20 con... Claro. Es así, Alberto, ¿no? No
te escuché bien, Claudio, repetime, por favor. Le decía a Eduardo que el código rojo implica que tenés que llegar con el paciente como mínimo, como máximo 10 minutos, perdón, en un hospital, 20 minutos el amarillo y 120 el verde. Más o menos. Por ejemplo, los códigos rojos llegaron en 3 minutos y medio por helicóptero. Con helicóptero, claro. Ah, claro. Fue fundamental su presencia. Nosotros lo convocamos automáticamente a través de nuestro coordinador aéreo que estaba en el lugar. Así que fue toda una organización para sacar de la situación. Sobre todo, los pasajeros se tranquilizaron mucho con la presencia nuestra. Claro, obviamente. Alberto, ¿cuánta gente queda internada y con qué pronóstico? Creo que la mayoría, Claudio, han ya recibido el alta. Queda uno solo en el hospital Rivadavia, que según el parte médico del hospital le han hecho una intervención quirúrgica. Era un traumatismo de cráneo y no creo que quede más gente en el hospital a esta hora. Perfecto. Bueno, Alberto, una vez más, felicitaciones, le mando un gran abrazo. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias. Antes, cuando hablábamos con Ricardo Nievas, el director de gestión de siniestros de la Universidad de la Policía Federal, él nos contaba que siempre los primeros en llegar son miembros de la Policía Federal Argentina. Los bomberos, ¿no? La policía. La policía. La policía. Tenés razón. La Policía Federal Argentina. Sí. Y los primeros, tengo entendido, porque me contaban hoy hace un rato, que los primeros en llegar fueron Matías Pedace, el comisario, ahora no me acuerdo de la 17, me parece, o de la 17. ¿El hijo de Ricardo? El hijo de Ricardo, que es comisario de una comisaría en la que está cerca de la radio. De Radio Mitre, junto con, creo que el comisario inspector Iriarte, y a partir de ese momento ellos coordinan junto con bomberos, el SAME, todo lo que es el operativo de seguridad de la zona, ¿no? Está bien. Ahora está claro cómo funcionó. Sí. Me cuentan que el trabajo fue realmente impecable entre todos. Se contuvo, tanto Pedace como Iriarte fueron los primeros en tomar contacto con alguno de los heridos, tuvieron que trepar justamente hasta el puente. Ahí, exactamente. Inmediatamente llegó el SAME, los bomberos, etcétera. Se contuvo muy rápido la crisis que presentaban los heridos, había mucho grito, había mucha desesperación, así que justamente lo que hizo Pedace y Iriarte... Una cosa muy interesante que dijo el médico cuando subió, el primer médico emergentólogo que subió, que iba a hacer el triaje o el triage, es: no hay vidrios rotos en los vagones. Mirá vos. Va describiendo la situación, va describiendo por el contacto que tiene con con la central. Sí. Va describiendo cosas que permiten a los médicos saber de qué manera actuar. Bueno, en línea tengo a Galileo Bidoni, que es especialista en planificación de transporte. Galileo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atenderme. Bueno, usted dijo en algún momento que el sistema ferroviario argentino está decapitado. ¿Me explica eso? Sí, en realidad es una observación sobre otra situación que tiene que ver con que desde la privatización de la antigua Ferrocarriles Argentinos, el proceso de concesión de los años 90, que posteriormente entró en crisis a partir del 2002, cuando el Estado se hace cargo de las inversiones que las concesionarias ya no podían hacer y empieza a cuentagotas a hacerse cargo de distintos aspectos del sistema, pagar algunos sueldos, hacerse cargo de algunas líneas. Ese comentario tenía que ver con que desde entonces el sistema está partido en distintas empresas que se pasan la pelota de distintas funciones, la que hace la infraestructura, la que opera los trenes, otra que supuestamente es un holding, etcétera, y que al sistema le faltaba, problema que viene de hace años, una cabeza que piense realmente el sistema en su conjunto, las necesidades de inversión, etcétera. No era puntualmente una observación sobre el accidente que ocurrió hoy, ¿no? Ok, sobre el accidente. Pero alguna relación tiene. Sobre el accidente puntual, ¿alguna idea? Bueno, en el accidente fallaron, había 3 capas de protección para que esto no ocurriera. Un sistema de señales electromecánicas que debería haber funcionado, que desde hace, las versiones van entre 10 días y 2 meses, está sin funcionamiento por robo de cables, que en una línea con el tráfico que tiene una línea metropolitana como es el San Martín, vos no podés estar este tiempo con el riesgo operativo que implica eso. Tenés un sistema de detención automática de tren, o ATS, que son unas balizas que deberían comunicarle al tren que se detenga cuando lo transpone y entra a una sección que no está autorizada. Esto se instaló en todas las líneas después de 11
fue uno de los, digamos, la ausencia de este sistema fue lo que permitió que existiera el accidente de Once, por desinteligencias entre las contratistas, entre toda esta maraña de empresas, entre los gremios. Al día de hoy, salvo en 2 líneas que son el Roca y Urquiza, esto no funciona, es decir, no teníamos señales, no teníamos el ATS funcionando, y la tercera capa es un error humano, que es lo que aparentemente habría sucedido, porque existe sí un procedimiento de cómo funcionar cuando no hay señales automáticas. Sí, se hace con un papel. Falló. Un humano con un papel le da la orden vía libre. Correcto, y con autorizaciones posteriores por radio. Claro. Y acá, bueno, a este tren lo autorizaron a traspasar la señal, pensando que la formación de adelante, que por pura fortuna no llevaba pasajeros. Claro, se había ido. Se había ido. Ahora, si este tren hubiera llevado pasajeros, estaríamos hoy hablando de otra cosa. Sí, claro, no, obviamente, obviamente. Así todo, sin llevar pasajeros. Menos mal que los accidentados estaban en el, no sé si el tercer vagón, ¿no? Sí, recién nos dijo Crescenti, porque si estaban más adelante, también estábamos hablando de otra cosa, ¿no? Sí, completamente, Eduardo. De hecho, también por fortuna, esta es una línea que todavía es diésel, que no es eléctrica, claro. Lo que significa que los trenes tienen delante una locomotora, que es mucho más fuerte que los coches, claro. Y que oficia de amortiguador. Claro. La línea San Martín, de hecho, parte de los problemas es que tiene pendiente desde hace 8 años una licitación con financiamiento del Banco Mundial para electrificar, para renovar vías y justamente señales. Bueno, por distintas desinteligencias de los sucesivos gobiernos, de las internas del Banco Mundial, el gobierno anterior 4 años no lo pudo resolver, ahora está también todo frenado, sí. Entonces es una situación que sigue pendiente también de inversiones que se siguen demorando en el sistema. Galileo, ¿me podés hablar del puente? Me cuentan que ese puente, donde ahora hay una formación de toneladas, ahí hace horas, ese puente de hace 120 años, ¿aguanta o no aguanta la estructura? Bueno, por honestidad intelectual, yo no soy ingeniero, así que no. No, yo tampoco, no despreocupate. Sí, es un puente original del Ferrocarril Pacífico, de cuando se construye ese viaducto Retiro alrededor de 1915. Mamma mía. Que está ahí desde entonces, que hasta ahora no tuvo daño estructural, pero que seguramente, como la colisión ocurre justamente ahí, no puede ser rehabilitado sin que lo revisen los profesionales del caso. Claro. Sí. Sí, claro. Galileo, te quiero consultar respecto al tema inversiones. Martín Marinucci, expresidente de Trenes Argentinos, salió a lamentar este episodio y lo atribuyó a la falta de inversiones. Te quiero consultar porque en 2021 hubo un episodio similar que hoy la Junta de Seguridad del Transporte lo está marcando. Si efectivamente tiene que ver con falta de inversiones o es una seguidilla de hechos, como vos decías, de que hubo fallas en distintas capas de algo que no tendría que haber ocurrido, lógico. Las dos cosas. Tiene que ver con falta de inversión. Esta falta de inversión es extensiva al periodo de Marinucci, durante el cual también se demoraron repuestos, se demoraron licitaciones, entre ellas la licitación para la electrificación de la que hablábamos. O sea, que no arrancó con Milei. No arrancó con Milei. No arrancó con Milei. También es cierto, es absolutamente cierto, que el momento en que se frenan por completo todas las obras ferroviarias y todas las contrataciones, inclusive las de emergencia, esta situación que venía mal no pudo sino agravarse. Bueno, Galileo, muchísimas gracias. Abrazo muy grande. A ustedes. Chao, querido.